El Salvador, abierto a todo público con la misión de empoderar a salvadoreños a crear. Bienvenidas autoridades universitarias, distinguidos docentes y estudiantes, tengan todos y todas muy buenos días. Hoy continuamos con la segunda conferencia que tenemos programada para este día en el marco de la celebración del 5º aniversario del Laboratorio 3D UTEC. Semana en la cual nuestra institución se enorgullece de todos los logros alcanzados y el trabajo en equipo. Desde el año 2018, este espacio se ha encargado de educar a través de talleres y cursos, concientizar por medio de ferias y exposiciones, comercializar servicios de prototipado, asesoría en diseño y fabricación. Sus cimientos están en 3 pilares importantes. 1, makers. 2, impresión 3D. 3, vinculación entre industria y academia. Y, por supuesto, a la vez, el trabajo que se realiza está alineado con los objetivos de desarrollo sostenible, que como todos saben, El Salvador también es parte del cumplimiento de todas esas metas a través de estos ODS. Para hoy vamos con la segunda conferencia, la cual se denomina ¿cuál es el rol del diseñador de productos en un país como El Salvador? Por Leonel Monterrosa, cofundador y director creativo de Lero Studio. Les comento un poco. Leo nos comentará cómo ha sido su trayectoria como diseñador industrial diseñando productos en El Salvador y los desafíos que tuvo que superar en el camino a raíz de la realidad del país. Asimismo, nos compartirá lecciones aprendidas sobre esta profesión e industria para aquellos interesados en ser diseñadores de productos. Leonel Monterrosa es cofundador y director creativo del Lero Studio, un estudio de diseño de productos en el país que busca potenciar el diseño para generar impacto social. También es cofundador de Plástico, un proyecto de impacto social que busca desarrollar comunidades locales económicamente a través del uso del plástico reciclado. En el 2021 fue elegido como uno de los emprendedores más prometedores en Latinoamérica y el Caribe por el programa Young Leader of the American Initiative del gobierno de los Estados Unidos de América. Así que, sin más preámbulo, invitamos a que nos acompañe Leo Monterrosa para la disertación de esta mañana. Así que les pedimos a todos un aplauso para recibir a nuestro disertante. También les pedimos a todos que estemos muy atentos porque después de la ponencia se abrirá un espacio de preguntas y respuestas. Así que vamos a disfrutar de este momento. Luego daremos otras indicaciones después de preguntas y respuestas sobre el recorrido que harán por el laboratorio 3D. Adelante. Hola, hola. Ok. Buenos días a todos. Mi nombre es Leonel Monterrosa y vengo en representación de Lero Studio. Nosotros nos consideramos como un estudio que hace o que impulsa el crecimiento por medio del diseño. Somos un estudio conformado por 2 diseñadores industriales, los cuales somos cofundadores y directores creativos. Y antes de seguir, quisiera saber si alguno de ustedes sabe qué es un diseñador industrial. Sin pena. ¿No? ¿Sí? ¿Más o menos? A ver, tú dijiste aquí más o menos. Sí. ¿Alguien más que quiera agregar algo? Realmente un diseñador industrial, como cualquier otro diseñador, se enfoca en resolver problemas para mejorar la vida de nuestros usuarios. ¿Alguien más? ¿No? Ok. Bueno,
Según la Organización del Diseño Industrial o del diseño en general, dice que el diseño industrial es un proceso estratégico de resolución de problemas que impulsa la innovación, moldea negocios competitivos y orienta la mejor calidad de vida por medio de productos, sistemas, servicios y experiencias innovadoras. A nosotros como diseñadores industriales durante nuestra formación en la Don Bosco nos enseñaron que un diseñador industrial estaba enfocado en trabajar en la industria para poder diseñar productos que se podían masificar. Ese era el rol que se nos había dado durante toda nuestra formación y era lo que nosotros creíamos que teníamos que hacer. Ahora, ¿quiénes saben de alguna industria que produzca productos masivamente dentro de El Salvador? Levante la mano. ¿Nadie? Bueno, les voy a hablar un poco porque cuando nosotros salimos de la licenciatura de diseño industrial y de productos realmente no sabíamos qué es lo que nosotros como diseñadores teníamos que empezar a hacer. Y les voy a comentar un poco sobre la historia de El Salvador para que tengamos un poco de referencia de por qué nosotros estábamos tan confundidos. En realidad, la historia de productividad de El Salvador empieza con la economía basada en agricultura, en el añil, café y en la exportación de cacao. Esto sucedió entre los 1800 y 1900 y luego pasamos a una parte de El Salvador donde es la industrialización de El Salvador por medio de la inversión exterior. La inversión exterior lo que hizo fue tratar de traer una economía basada en la industrialización de las cosas que nosotros ya teníamos, como la industria textilera y la industria plástica. Esto empezó en los años 50 y 80, obviamente de los 1900. El problema es de que con nosotros tuvimos un gran impulso por medio sobre todo de Estados Unidos para poder empezar a exportar y producir masivamente y convertirnos en un exponente de producción a nivel centroamericano. El problema es de que esta se vio afectada por la guerra civil. La guerra civil que fue de 1979 al 92, que creo que todos tenemos un buen contexto sobre lo que pasó durante esta época. Y esto lo que hizo fue estancar la parte de industrialización del país. Si ustedes tal vez no saben, pero por ejemplo la industria plastiquera o plástica de El Salvador sigue haciendo los mismos diseños que hacían durante la primera parte que fue cuando se industrializó. Es decir, nuestro país sigue haciendo los mismos diseños, los mismos productos que se hacían durante los 50, 60, 70 y 80. Entonces, nosotros veíamos necesario poder nosotros involucrarnos dentro de esta explosión que se ha estancado del proceso industrial, para nosotros como diseñadores industriales empezar a diseñar nuevos productos que se pudieran masificar. El problema es de que como la mentalidad de estas industrias, en cierta manera, yo salí en el 2014, 2015, que ya pasó bastante tiempo, pero para ese entonces la industria tenía una mentalidad todavía sobre lo que se tenía que hacer durante los 80. No tenía ningún esfuerzo o ninguna mentalidad de poder empezar a renovarse, como lo hemos visto en los últimos años. Y por ejemplo, tengo el ejemplo acá de Capri. ¿Quién ha escuchado de Capri? ¿O de Muebles Molina? ¿Todos? ¿Y qué tipo de muebles consideran o ustedes visualizan que hace Capri y Muebles Molina? A ver, alguien que me levante la mano porque todos murmuraron. ¿Alguien? Vaya, aquí ya lo señalaron. ¿Qué tipo de muebles consideras que hacen estas dos empresas? Camas, sillones, mesas también. Pero ¿cómo describirías el estilo de los sillones y de los muebles? ¿Estándar? No, ustedes cuando les digo Muebles Molina se les viene a la mente este tipo de mueble que son todos colochos de madera, rococó, clásicos y se venden, porque se venden, pero en realidad el problema es de que la industria se había quedado estancada en algo que ya no era lo que el público estaba esperando, ni el público joven, ni el público de personas que ya se estaban independizando en ese entonces. Y lo que estaban haciendo estas empresas es que tenían ya fama, tenían una historia por detrás que les había funcionado y habían
estaban viendo hasta dónde podían llegar con eso. No tenían ningún afán de poder venir y previsualizar cuál realmente era el futuro de la innovación para cada una de las empresas. Ahora sí ya vemos que Capri específicamente en los últimos años ha lanzado, por ejemplo, su línea Living, que es una línea especializada para que se sienta mucho más moderna, mucho más contemporánea. El problema es de que mientras otros países la línea contemporánea los ha empezado a realizar desde los años 70, nuestro país ha empezado a realizar líneas contemporáneas alrededor de los años 2017, 2020, 2023. Entonces nosotros como diseñadores en realidad nos fijábamos de dos cosas. Uno, que no se estaba atendiendo un nicho totalmente desatendido o las personas que querían modernizar su casa en todo sentido en cuanto hablamos de industria de El Salvador. Y el segundo es de que en realidad no sentíamos que nosotros había un espacio para nosotros como diseñadores dentro de la industria. Uno, porque la industria no considera que el diseño es necesario. Sabemos que esto ha ido cambiando, estoy hablando del 2013. Y dos, porque la industria tampoco consideraba necesario que alguien llegara a innovar, a crear nuevos productos, porque al final los productos que ya tenían les estaba funcionando. Y eso es algo que nosotros nos dimos cuenta desde el principio. Ahora, las plazas que se nos habían hablado que se iban a abrir para nosotros eran plazas mixtas que muchos de mis compañeros tienen, en los cuales un diseñador industrial tiene que cubrir la parte de ingeniería, diseño industrial y diseño gráfico, lo cual está totalmente mal y es parte de nuestra, como de nuestra obligación enseñarles y poder educar a la industria a entender cuál es el rol de un diseñador. Como tú decías, un diseñador resuelve problemas, pero dependiendo de cuál es nuestra rama, los resolvemos de diferente manera, ¿verdad? Entonces, lo primero que nosotros veíamos a nuestra disposición eran estas plazas mixtas, que en realidad nuestra educación formal no nos había formado para absorber lo que la industria quería que nosotros hiciéramos. Obviamente, saben que la industria siempre va a querer contratar una persona que dé el ancho como que si fueran tres. Entonces, este tipo de plazas era la que nosotros teníamos a la mano y parte de lo que nosotros nos estábamos dando cuenta al mismo tiempo de que veíamos que las plazas sentíamos que no eran adecuadas a lo que nosotros considerábamos que un diseñador industrial debería cumplir dentro de la industria, era de que las empresas no estaban escuchando al consumidor. Así como vimos en la parte de Muebles Molina o Muebles Capri, que al final seguían haciendo lo mismo que hace, ¿cuántos años serían ya? 50, 60, 70 años. No había como una evolución en base a cómo su público meta también iba evolucionando. Y parte de eso también lo descubrimos con un proyecto súper interesante que era el Export Pilot por medio de la AID de Estados Unidos, el cual contrató, bueno, recogió parte de todo el gremio de diseñadores. Dentro de este gremio habían diseñadores gráficos, diseñadores industriales, diseñadores de interiorismo, diseñadores de mobiliario. Y el punto era cómo poder desarrollar la competitividad comercial de empresas de productos plásticos por medio de la investigación centrada en el mercado. La AID y Estados Unidos ya se habían dado cuenta de lo que les estaba hablando yo. Todas las empresas plastiqueras, todas las empresas productoras dentro del país que tienen una gran capacidad productora estaban haciendo lo mismo que hace 80 años. Entonces lo que quería la AID es ver cómo hacerlas más competitivas a nivel mundial, a nivel centroamericano y a nivel americano. Entonces a nosotros se nos asignó una empresa que producía escobas. A ver, yo quiero saber si ustedes saben cuánto cuesta una escoba. $2, exacto, y creo que eso todos lo sabemos. Las escobas cuestan $2. Ahora, estas son todas las escobas que esta empresa hacía y sigue haciendo. ¿Alguien sabe? Bueno, aquí tenemos unos cepillos, ¿verdad? Pero ¿alguien sabe cuál es la diferencia entre todas las demás escobas? Todas las demás escobas cuestan $2, pero ¿alguien sabe cuál es la diferencia entre todas? Unas vienen más gruesas y otras vienen más delgadas. ¿Quién dijo eso? Tú. Ok, ¿y por qué vienen unas más gruesas y otras más delgadas? La calidad, sí. El uso, a ver, ¿quién dijo el uso? A ver, el uso. ¿Cuáles son los usos de estas?
Por ejemplo, algunas se utilizan para los pisos de cemento, otras para los patios o lugares que tienen cerámica. ¿Cómo sabes tú eso? Porque yo trabajé en un lugar que pues venden todo eso, entonces ahí me enteré. Ok, va. Tenemos un caso aislado bien específico. ¿Quiénes más sabían todo lo que la compañera acaba de decir? Que levante la mano. El que está a la par, claro, porque le contaron. A ver, ¿por qué tú sabías eso? Porque básicamente con la experiencia que uno tiene, cuando va al mercado uno compra, entonces uno allí como que experiencia y los mismos vendedores dicen, para esto es para cosas y para lo otro, entonces también en la casa uno se da cuenta, bueno, yo que hago limpieza me puedo dar cuenta de que unas son para el piso, para la cerámica, otro para el cemento, porque también la calidad. Por ejemplo, la que está de color rosado, rojo creo que es. Sí. Ajá, esa. A veces las personas lo usan como para cuando se barre bastante basura y porque es más larga. Pero las demás son como para piso, otras también las personas la ocupan como para lavar la pila, cosas así. Y los otros, los cepillos que básicamente son para la ropa, ¿va? Y Sí. lavar, como también la pila cuando se lava en las paredes, cosas así. O sea, la experiencia de uno es lo que lo hace conocer todas esas cosas. Claro, y como tú decías, es la experiencia de uno. En cambio, nosotros sabemos que quien debería estar encargado de difundir esta información es la empresa, no que la empresa dependa de qué tantas escobas nosotros compramos para saber cuál es cuál. Pero como ustedes decían, como sus compañeros decían, hay unas para cemento, hay otras para exteriores, hay otras para restregar, hay unas que solo son para barrer, hay unas que son para esquina y hay otras que son para cerámica en general. Y esto depende de qué tan gruesa es la hebra plástica, qué tan como desmenuzada está. Si se fijan, estas están menos desmenuzadas, por ejemplo, que esta la hace más suave y es para polvo. Y por ejemplo, aquella rosada que tienen ángulos más inclinados y que son más delgaditas, las han diseñado para esquinas. Entonces, toda esta información en realidad solo las conocían las personas que han comprado muchas escobas. Si hay una persona que va a la carrera y compra la misma escoba que vale $2, sin importar cómo se ve, el color que tiene, igual va a barrer, porque va a barrer, seguía comprando la misma. Entonces, ese fue el primer problema que nos dimos cuenta. Y el segundo problema es de que esta empresa era pionera en reciclaje de plástico. Ellos reciclaban desde los 80, cuando reciclar en realidad se consideraba ocupar basura. Porque en ese entonces, cuando era la explosión del plástico, uno quería ocupar plástico virgen, plástico que se viera bonito y no plástico que alguien más ya había utilizado. Era pleno 2019 y esta empresa seguía, para empezar, El Salvador no tiene una como estructura para poder reciclar plásticos. ¿Quién de acá recicla plástico? Va, somos dos. Y cuesta, sí o no, cuesta reciclar plástico. Uno tiene que hacer un esfuerzo extra para reciclar plástico porque no lo llegan a recoger a la casa. No hay una infraestructura que uno diga como en otros países que uno simplemente lo separa y lo sacan y alguien se hace cargo. Normalmente la gente, los recolectores sí agarran un poco de plástico porque es entrada extra para ellos, pero no es una infraestructura por parte de alguna entidad. Lo que hacía esta empresa desde los 80 era importar basura, es decir, importar plástico de otros países que sí tenían una infraestructura para ellos poder reciclarlo. Y ellos lo veían como una forma de poder venir y aportar al medio ambiente. Lo hacían desde los 80, pero el problema es de que nunca lo habían dicho. ¿Y por qué nunca lo habían dicho? Porque ellos cuando ellos venían e importaban plástico usado, ellos lo importaban como basura. Y para ellos decir que sus escobas estaban hechas de basura era algo totalmente impensable. Ahora, si yo les digo de que hay una escoba de solo plástico reciclado que siempre vale $2, ¿quién la compraría? Levante la mano. Los demás piensan que están comprando basura o simplemente no les importa. A ver, ¿quiénes comprarían la de plástico? De plástico reciclado. Ok. Y realmente no es un nicho para todos, entendemos, pero sí sabemos que es un valor agregado para cualquier tipo de producto que se esté produciendo en una plastiquera.
El problema es de que ellos simplemente estaban consternados en pensar de que la gente iba a pensar de que estaban barriendo con basura y sobre todo porque es un producto para limpieza, necesitaban que el producto se sintiera limpio. Entonces, por medio de una investigación con la gente, porque al final sí, la empresa había diseñado diferentes tipos de escoba, pero nosotros queríamos también saber qué pensaba la gente sobre estas escobas, cómo las utilizaba la gente. Fuimos a ver en diferentes lugares, amas de casa, en la industria, en comedores, en restaurantes, para ver cómo se utilizaban. Y por ejemplo descubrimos que de las cosas más como tediosas de ocupar una escoba es de que están pintadas, el palo está pintado de azul. ¿Quiénes tienen rayas en sus casas porque ponen la escoba así y se cae y cuando se cae queda un gran rayón azul? Yo creo que todo. En mi casa hay un montón por todos lados y esa pintura es bien difícil de sacar. Entonces, fueron parte de todos los insights que nosotros sacamos un montón. Pero al final, nosotros nos dimos cuenta de que la empresa, uno, estaba gastando dinero en pintar palos que ya venían de color natural, de madera color natural, que ya traía un acabado liso, que no tenía astillas, y que así los compraban. Ellos estaban invirtiendo en pintarlos dentro de la empresa y nosotros optamos por proponerles a ellos una propuesta que fuese más eco-friendly, donde expusieran que sus escobas tenían un alto porcentaje de materia prima de plástico reciclado y que además la parte de no pintar el palo mataba a dos pájaros de un tiro. Uno, evitaba que la gente manchara sus paredes y dos, eso hacía que se miraba mucho más eco-friendly. Ellos lograron sacar este producto también en la parte de la viñeta, porque las escobas nunca traen viñeta. Lo que nosotros estábamos haciendo era proponer un producto que se sintiera un poco más premium. Dentro de la viñeta también explicaba para qué tipo de pisos era y cómo se debía ocupar, por qué tenía ciertas características que otras no. Y les propusimos que cambiaran también la paleta de colores, de unos colores un poquito más chintos a unos un poquito más suaves, más sobrios, para nosotros poder promoverlo como un producto eco-friendly. Y el producto eco-friendly, a partir de toda la investigación, descubrimos que podían cargar alrededor del 200 al 300% por el mismo producto, en la misma línea de producción, es más, quitando procesos dentro de la línea de producción para poder venderlo con una mejor ganancia para la empresa. La empresa le gustó mucho la idea, todavía estaban peleando dentro de la junta directiva para saber si decir que un producto eco-friendly a partir de producto reciclado era algo que la empresa quería poner dentro del mercado, porque todavía consideraban que era basura. Pero lo que nos gustó de esta experiencia es que uno, tuvimos una muy buena probada de realmente lo que tendría que estar haciendo un diseñador en general dentro de la industria, y dos, realmente cómo se comporta la industria, que sigue siendo un poco renuente en cuanto a cuál es el papel de un diseñador dentro de la industria. Ahora, no quiero que se sientan con un sabor amargo dentro de la boca porque les estoy diciendo que las empresas son un poco renuentes, porque al final vamos a ver de que no todas las empresas son así, que en realidad la demanda está haciendo cambiar a las empresas, porque recordemos de que quien manda es el cliente, y si el cliente pide cosas, pues la demanda manda y las empresas tienen que cambiar. Y segundo, porque nosotros también hemos descubierto de que hay miles de formas de poder aplicar nuestro conocimiento de resolución de problemas como diseñadores. Entonces, en realidad, ¿quiénes somos? Ya que ya expliqué un poco de lo que nosotros hacemos, que es resolver problemas. Pues nosotros... Somos un estudio, una firma consultora fundada alrededor del 2013, 2012, 2013, y empezamos durante la universidad. Así como ustedes están en tercer año, me dijeron, ¿verdad? Segundo. Ok, bueno, nosotros empezamos alrededor de tercer año, casi a la misma edad que ustedes, mientras nosotros estábamos todavía en la universidad, y nosotros nos especializamos durante todos estos años en un montón de cosas. Y eso es lo que yo quiero contarles a ustedes. Cómo nosotros pivotamos desde la idea que nosotros creíamos que iba a ser la del $1.000.000 y que con esa nos íbamos a mantener, a pivotar a algo que a mí personalmente me llena mucho, pero nunca pensé que yo iba a estar haciendo. Entonces,
Nosotros tenemos 3 tipos de servicios. El primero es diseño de productos. Nosotros también tenemos home decor de parte de nuestra propia línea, que nosotros comercializamos también, pero cualquier empresa nos puede contratar para poder darles un servicio de diseño de producto. El segundo es diseño de espacios. Nosotros nos enfocamos en espacios disruptivos o creativos, oficinas, pero bonitas. Y el tercero es diseño centrado en el usuario, el cual nosotros le hemos dado un enfoque mucho más social. Este simplemente se enfoca en recopilar data para poder procesarla y detectar oportunidades para cualquier tipo de empresa. Nosotros nos describimos como un estudio que ayuda a las empresas a reconocer cómo navegar sus oportunidades de mejor manera por medio de la identificación de necesidades y la inclusión que beneficia a todos. Entonces lo que nosotros tratamos de vendernos es más como un estudio de diseño centrado en las necesidades específicas del contexto de las personas que vamos a beneficiar. Y les quiero contar, ya les voy a enseñar nuestros proyectos como más emblemáticos, los más chivos. Supongo que si ya escucharon alguna vez a Roberto hablar, ya los habrán visto. Si ya saben quién es Lero Studio, ya los habrán visto. Pero lo que yo les vengo a decir es cómo nosotros llegamos a ser lo que somos, porque nos ha costado muchísimo y cada vez que miro para atrás todavía me da como un poco de cringe y un poco de felicidad también en cómo hemos avanzado como estudio, porque nosotros empezamos realizando prototipos para nuestros compañeros. Nosotros como estudiantes nos dimos cuenta que había un problema, que cada vez que nos dejaban un parcial, que cada vez que nos dejaban una tarea, era bien difícil salir a buscar un artesano, salir a buscar una industria que nos diera tiempo. No sé si ustedes ya lo han vivido, pero como estudiantes, las empresas no nos gusta atendernos porque saben que no tenemos mucho dinero y que nuestros proyectos van a ser pequeñitos. Entonces, cada vez que nosotros íbamos a buscar una industria, nos decían, no tenemos tiempo, sí, cuando tengamos tiempo, ahorita no, siempre nos daban las espaldas. Entonces, nosotros dijimos, bueno, aquí hay una oportunidad de negocio, porque todos nuestros compañeros, que son un montón, y si nos vamos a todas las universidades que estudian diseño, hay un montón de estudiantes, todos están tratando de salir de la universidad y siempre van a haber estudiantes, o sea, su promoción sale, hay una promoción que viene antes, hay una promoción que está adelante. Entonces nosotros dijimos, creemos que aquí podemos hacer algo. Entonces durante alrededor de 1 año y medio, casi 2 años, nos dedicamos a producir prototipos para otros estudiantes. El problema es de que como también estábamos estudiando, lo teníamos que hacer durante nuestro tiempo libre. ¿Quiénes de acá tienen bastante tiempo libre? Nadie, exacto. Entonces, el problema eran 2 cosas. El primero es de que era demasiado sacrificado para nosotros no solo hacer nuestras tareas, sino hacerle las tareas a alguien más, tratar de no incorporarnos o meternos en el proceso creativo del estudiante. Y tercero, es que nosotros dependemos económicamente de nuestros padres o algunos trabajarán acá. Entonces, pero el problema es de que no tenemos la capacidad de inversión como que si fuéramos una empresa. Entonces, nos sacrificábamos, nos dormíamos a las 3, 4 de la mañana con tal de sacar los pedidos que se nos hacían y encima hay veces que decían que muy caro, que esto, que lo otro y poco a poco fue como, bueno, tal vez esta no es la clave, en realidad no está dejando ganancia porque estábamos trabajando en horas extras y nadie nos estaba pagando horas extras. Y fue cuando nosotros vinimos y dijimos, bueno, tal vez entonces lo que nosotros necesitamos es que alguien nos diga realmente cómo poder explotar nuestras capacidades. Y fue cuando nosotros empezamos a ingresar a todos estos, serían como cursos de Capital Semilla, para nosotros determinar cómo poder hacer un diseñador industrial, cómo poder emprender. Entonces, estuvimos dentro de cursos de aquí, la UTEC, estuvimos dentro de cursos de la alcaldía, estuvimos dentro de cursos de la IDE, estuvimos en todos los cursos que se les puedan ocurrir, ganamos un par y con eso lo que nosotros iniciamos fue el estudio Lero de diseño de productos. Nos metimos a miles de ferias, nos metimos a los mercaditos, nos metíamos a cualquier feria que podíamos nosotros considerar que podríamos vender algo o conseguir un nuevo cliente, nosotros nos metíamos. Y empezamos con nuestros productos que hicimos dentro de la universidad.
cualquier producto que nosotros considerábamos que estaba meramente acabado, nosotros lo metíamos dentro de la marca. Y cada vez que nos pedían un parcial, diseñábamos como que si estuviéramos diseñando para Lero Studio. El problema era que todo se sentía como all over the place, como nada hacía sentido, todo se miraba diferente una cosa con la otra, y nosotros decidimos venir y sacar una línea que solo fuese de Lero, que no fuese de los parciales de Leonel y Roberto, o de Roberto con un grupo más, o de mío con un grupo más, sino que solo de Lero. Y empezamos con esta línea que era de decoración para escritorios, que tenía 2 productos, una pequeña pizarra armable y un organizador de lápices armable. Se llamaba Ready, y el punto es que estaba hecho en corte CNC, y nosotros lo vendíamos desarmados para que la persona que lo comprara lo pudiera armar. Nos fue bien, súper bien al principio, porque se empezaron a vender por todos lados. Se lo pusimos en The Cover Concept, que ya no existe, hecho en casa, por todos lados. Y se vendían. Pero el problema es de que llegó un punto donde la gente que quería comprar este tipo de cosas ya lo tenía. Entonces nosotros teníamos que venir con otras cosas. Lo chivo de eso es de que nos abrió las puertas a conocer un montón de gente y a que la gente nos empezara a conocer a nosotros. Una vez la gente nos empezó a conocer, nos empezó a pedir otras cosas. Nos decían, ustedes trabajan con madera, pues quiero un stand para mi marca. Trabajamos con Cadejo cuando apenas iba iniciando, trabajamos con un gran puño de marcas de emprendedores, en los cuales lo que nosotros hacíamos eran diseñarles stands, muebles y productos para que ellos tuvieran como una innovación dentro de su punto de venta. Eso fue como ya los inicios. En ese entonces, de verdad, yo les podría decir, este sí es el inicio del Lero Studio. Aquí ya teníamos un poquito de ganancia de verdad. En el anterior lo único que estábamos haciendo era pretender que hacíamos algo y desvelarnos. Aquí ya veíamos cómo nos empezaban a reconocer, ya empezábamos a ver un poquito más de acabados, ya empezábamos a experimentar con otro tipo de materiales. Y a partir de eso nosotros dijimos, bueno, ya sabemos cómo manejar un par de cosas, ya sabemos qué es lo que quiere la gente, terminemos de meterle a la parte de diseño de productos, que nosotros somos diseñadores industriales, diseñadores de productos, tenemos que diseñar productos. Y empezamos a sacar, nos propusimos sacar 2 líneas diferentes por año. Entonces, durante alrededor de 3 a 4, casi 5 años, lo que nosotros hicimos fue solo sacar productos y tratar de comercializarlos. El que vemos del lado derecho es la colección Manglar. La colección Manglar, digamos que es la más emblemática del estudio y fue con la que nosotros pudimos salir del país. Esta colección la llevamos a Nueva York, a París, a México y a Guatemala. Dentro de todas estas, lo que hacíamos era tratar de conseguir nuevos clientes fuera del país, porque nosotros teníamos una gran influencia por Contempo. ¿Quién sabe quién es Contempo? ¿No? Contempo, yo creo que ya no lo van a hacer, pero era la Bienal de Diseño de El Salvador, y lo que hacían es que en el Museo Marte se hacía una exhibición que duraba alrededor de 3 meses, donde se exponían una curación específica de diseño salvadoreño, entre diseño de mobiliario, diseño de producto y diseño gráfico. Lo chivo era de que los premios eran que ellos te invitaban o te llevaban a conocer una feria. Nosotros ganamos en el año 2014, creo, o 2015, y nos llevaron a conocer la feria de Nueva York. A partir de esa feria, que nosotros fuimos primero a conocer y después dijimos, aquí es. Nosotros queremos tener clientes en Nueva York, nosotros queremos tener clientes internacionales, porque otras personas que habían ganado Contempo, Harry y Claudia Washington, habían logrado salir del país y ellos ahorita solo se disputan entre las grandes ligas. Ellos diseñan mobiliario para empresas de alta producción, diseño mobiliario de alto nivel, ¿cómo se llama? De alto tráfico, que son para aeropuertos, para escuelas, para empresas, y a eso se dedica. Entonces nosotros dijimos, si ellos pueden, nosotros también. Empezamos a ir a todas las oportunidades que veíamos, nosotros decíamos sí. Después veíamos cómo sacábamos el piso porque era carísimo ir. Declinamos bastantes porque en un momento nos empezaban a llamar de otras que eran como pequeñas secciones dentro de las ferias únicamente para emprendedores o para diseñadores nuevos. Y nosotros cada vez que íbamos regresábamos un poco decepcionados, porque a la gente le gustaba el diseño, pero nos decían,
ok, yo tengo una tienda, yo necesito 3 contenedores de los manglares. ¿En cuánto tiempo me lo dan? No puedo esperar más de 2 meses. Y nosotros nos quedamos como, no, pero es que nosotros queremos que usted lo produzca. Nosotros no tenemos capacidad de producción para producirle 3 contenedores en menos de 2 meses si se tarda un mes en llegar allá por mar. Entonces, y encima nos decían, por 3 contenedores, ¿cuánto me cobras? Nosotros sabíamos cuánto costaba uno, pero no sabíamos cuánto costaba 3 contenedores, porque no sabíamos cuánto se iba a enviar. O sea, era una logística, y entre más íbamos, más nos dábamos cuenta que en realidad para poder ir teníamos que estar preparados como que si fuéramos una empresa enorme de producción. Y eso es lo que realmente hacen. A pesar de que estén en la parte de emprendedores emergentes, ellos ya saben, ya tienen masticado todo eso, porque saben qué es lo que quieren hacer y saben hacia dónde quieren ir. Y nosotros nos dimos cuenta que en realidad, a menos de que tuviéramos un golpe de suerte, alguien nos iba a llegar a contratar ahí. Sino que, de lo contrario, lo que querían es que nosotros procediéramos a producción masiva. Y nosotros no sabíamos cómo hacerlo. Entonces, ¿ya no cambió? ¿Me la pueden pasar, por favor? Ahí está. Entonces, luego de eso, nosotros empezamos a pivotar. Y lo que nos empezamos a enfocar era tratar de enfocarnos al diseño de producto dentro del país. Hay bastantes emprendedurismos, personas que están tratando de diseñar e innovar dentro de su campo. Por ejemplo, con Virgin Studio, que son un estudio de tatuaje, nosotros les diseñamos una tatuadora, una máquina tatuadora impresa en 3D. Nosotros llevamos un proceso con ellos de alrededor de 5 meses. Ellos tenían fondos del AID en el cual ellos podían invertir en poder crear innovación. Y nosotros fuimos tratando de ver por dónde nos abríamos paso dentro del país. Ya no queríamos que nos dijeran producciones masivas, no queríamos saber de salir del país, queríamos realmente ver qué es lo que pasaba dentro del país, dentro de El Salvador. Empezamos a producir productos para eventos, productos para posicionamiento de marca, con Sherwin-Williams, con Telus, con Office Gurus, con miles de empresas. Y a partir de eso nos fuimos dando a conocer y nos empezaron a llamar para empezar a diseñar muebles. Por ejemplo, ese de los primeros que nos dieron es en la escuela francesa. Y nos dieron el área de cómputo. Entonces nos dijeron, esto es lo que queremos, esto es lo que visualizamos, no queremos que sea un aula como común y queremos que cumplan estas características. Entonces nosotros lo que hicimos es empezar a incorporar los materiales que conocíamos, un poco de color y hacer que el espacio se sintiera un poquito más cohesivo, que en aquel entonces todavía este tipo de mobiliario no se veía muy común. Ahora yo sé que ya traen bastante importación de mobiliario que es para aulas, para educación, pero en ese entonces no se invertía tanto dentro de la educación o dentro de los espacios. Entonces, a partir de, una vez nos contrató uno, nos empezaron a contratar un montón. Nosotros empezamos a diseñar espacios creativos, lo que les llamamos, o disruptivos, en los cuales querían sacarle el máximo provecho a todo el mobiliario y al espacio. Por ejemplo, este es las oficinas Point, que es un espacio de coworking. Diseñamos mesas que fueran mesas, pero al mismo tiempo fueran pizarras, que las mismas mesas se pudieran poner contra la pared, se pudieran ocupar como pizarras, mesas que se guardaran, mesas que, o sea, lo que se les ocurriera que ellos querían que las mesas hicieran, las mesas las hacían. Entonces, a la gente le gustaba y desde ahí es que nosotros empezamos ya a posicionarnos para empezar a trabajar con empresas un poco más grandes. También quiero hablarles, por ejemplo, este fue el primer logo con el que empezamos alrededor del 2015 y este es el logo que nosotros estamos trabajando ahorita. Es nuevísimo, creo que ni siquiera está en Instagram. Y eso ha sido como un poco de cómo nosotros hemos ido evolucionando. Ahora sí, una vez de que ya entendieron cómo pasamos de trabajar con estudiantes haciendo proyectos de cátedra a pasar a empezar a hacer espacios creativos que ya se sentían un poquito más grandes, les voy a hablar de algunos de nuestros proyectos como más emblemáticos.
El primero es Studio Ventures. Fue la primera oficina grande que se nos otorgó. Era una bodega industrial en el plan de la laguna, y lo que querían empezar a hacer era este espacio de coworking para poder lanzar emprendedurismos que tuvieran que ver con tecnología. Entonces, lo que nos dijeron es que no querían que se sintieran como una oficina, sino que tenía que ser un espacio de coworking que en unas partes se sintiera como un espacio de coworking, pero el resto se sintiera más como un espacio donde podías llegar a chilear, a estar, y que realmente te encantara llegar a trabajar en el espacio. Entonces, nosotros nos enfocamos en crear salas por toda la bodega que se sintieran más como espacios que te invitaban a llegar a trabajar y a socializar. Aquí les traigo un pequeño video que no sé si se va a correr. Ese todavía era con el anterior logo. Otro muy grande que tenemos, que le tenemos un gran aprecio, es el Creativid del Banco Interamericano de Desarrollo. Ellos, como banco, se dieron cuenta que ellos resuelven problemas, ellos otorgan fondos para poder resolver problemas sociales, y tienen contratada una vasta cantidad de especialistas basado en las problemáticas que ellos quieran atender. El problema es de que, como la estructura del banco es tan grande, no se conocen entre ellos. Y el problema era cómo poder trabajar en conjunto si ni siquiera saben quiénes eran sus compañeros de planta. Entonces, estaban remodelando la mayor parte de toda el área para poder hacer como Open Office, y a nosotros se nos otorgó la parte como creativa, el espacio de coworking creativo para poder empezar a utilizar metodologías de Design Thinking. Entonces, nosotros diseñamos los espacios basados en qué tipo de pasos o qué tipo de herramientas se utilizan dentro del Design Thinking. Hicimos habitaciones que cumplían específicamente las actividades que ellos necesitaban: pegar post-its en la pared, tener pizarras, Scrum Room, espacios de investigación, espacios para poder exponer hallazgos o en qué van. Entonces, eso, y pues no solo lo diseñamos, sino que lo codiseñamos directamente con ellos. Con ellos estuvimos trabajando alrededor de 2 a 3 meses recogiendo información, recopilando información, y lo que nos dimos cuenta también es que a nadie le gustaba su oficina. Las oficinas eran frías, eran no personales, impersonales, y eran con colores totalmente no agradables que no les motivaba a ellos a llegar a trabajar. Entonces, si se fijan, todo es color madera, los mobiliarios se sienten un poquito más como de casa, las telas son seleccionados, los colores también son seleccionados, la mayoría de mesas son para trabajar parado, porque no queremos que pasen sentados en sus cubículos. Este es un espacio para poder elegir si quieren trabajar parados, si quieren andar caminando de arriba para abajo. Entonces, al final, lo bonito de esto fue descubrir de que, a pesar de que fuese una oficina, nosotros podíamos realmente empezar a utilizar Design Thinking y diseño centrado en el usuario para poder resolver problemas latentes dentro de cualquier ámbito. Tenemos también la Fundación Rafael Mesayau. Para ello hemos diseñado un sinfín de espacios. Este es, digamos, como que el que nos sentimos más orgullosos de, y el más grande también, es la oficina central de ellos en la Torre 4, y también ellos tenían una visión bien específica de cómo querían que fuese el espacio, y les gustó tanto cómo nosotros trabajamos con ellos, que ahora nosotros somos aliados de ellos para poder codiseñar toda la parte de implementación de espacios en todos los proyectos que tienen. Hemos diseñado escuelas para los Steam Rooms, Steam Labs, hemos diseñado todas las oficinas de ellos, vamos a diseñar la nueva ampliación del Hospital de Santa Ana, y todo desde una perspectiva centrada en el usuario. Y tenemos diferentes proyectos. Tenemos el proyecto de plástico, que se enfoca en la democratización de
el reciclaje de plástico. Como les comentábamos, no hay una infraestructura dentro del país para reciclar plástico y la idea de este proyecto es que tenga dos componentes. La primera es educar a todos sobre qué tan fácil es reciclar plástico y qué tan aprovechable es el plástico. En realidad el plástico es un material que nosotros podríamos ocuparlo cientos de veces seguidas. El problema es de que nosotros nos enfocamos en utilizar el plástico en productos que se utilizan una única vez, como botellas de plástico, platos desechables, cubiertos desechables, la mayor parte de empaques, sobre todo también en las cuales vienen nuestras comidas o productos que compramos en el supermercado, vienen en plásticos de un solo uso. Y lo que nosotros queremos con esto es enseñar a toda la población qué tan fácil es reciclar plástico y qué tan chivo es reciclar plástico. Entonces, durante este proyecto nosotros estuvimos en una exposición viva en el cual la gente podía llegar a reciclar plástico dentro de las instalaciones del Centro Cultural de España. Y también hemos trabajado con otras empresas de Aciplastic para poder crear, por ejemplo, medallas, reconocimientos con plástico reciclado. Lo chivo de ese proceso totalmente artesanal no solo es que es súper fácil de utilizar, que solo se utilizan esas tres máquinas, una trituradora, una creadora de filamento y un horno convencional para poder crear piezas, sino que también se pueden crear acabados, que son los que están acá, que no se pueden crear en un proceso totalmente industrializado. Si se recuerdan, las escobas eran color gris. A nivel industrializado, cuando se recicla plástico, solo se puede sacar color gris o negro. Y nosotros podemos sacar diferentes marmoleados de acuerdo a cómo nosotros tratamos el plástico. Y por último, que es a donde nosotros nos estamos dedicando ahorita, que es el diseño social. ¿Y por qué creen que nosotros decidimos pasarnos a diseño social? ¿Alguien tiene alguna idea después de escuchar todo? ¿No? ¿Nadie? Ok, bueno, eso sucedió durante pandemia. Nosotros nos dimos cuenta que habíamos estado utilizando un gran puño de metodologías que tenían que ver con detección de problemas reales y latentes dentro de contextos específicos. Por ejemplo, si se nos asignaba realizar un producto, se nos asignaba diseñar un espacio, nosotros recopilábamos información, la procesábamos y después veníamos con una solución que se sentía mucho más adecuada para lo que se nos había asignado. Y lo que nos dimos cuenta durante pandemia, que nadie quería invertir en oficinas, que era lo que habíamos estado haciendo antes de pandemia, porque todos estábamos trabajando desde casa, nos dimos cuenta de que El Salvador estaba a punto de entrar en una crisis. Cuando todos nos soltaran después del encierro, nos íbamos a enfrentar a problemas económicos, nos íbamos a enfrentar a cómo adaptarnos a una nueva realidad y sabemos que como un país tercermundista tenemos muchísimos más problemas los cuales nosotros como diseñadores podíamos empezar a atacar. Entonces nosotros nos habíamos empezado a relacionar bastantes con ONGs por medio del diseño de oficinas. Las ONGs son las empresas que están como mucho más... tienen mucho más claro cuál es el papel de un diseñador y qué tanto se puede explotar ese para poder crear innovación dentro de lo que ellos hacen. Entonces nos habían asignado un par de oficinas, un par de ONGs y a partir de eso ellos se habían dado cuenta que les gustaba cómo habíamos trabajado y nosotros empezamos a venderles a ellos que nosotros podíamos ocupar el diseño centrado en el usuario para poder crear soluciones a todos sus proyectos. Entonces lo que nosotros hacemos prácticamente en el diseño social es entender cuáles son las necesidades reales del contexto para nosotros crear unas soluciones por medio del proceso de investigación para generar soluciones hechas a las medidas para tratar de crear un cambio que realmente sea significativo en las vidas de las personas que van a ser beneficiadas. Entonces, para hablarles dentro de esos proyectos, en realidad, cuando nosotros hablamos de diseño social, no es un proyecto en el cual nosotros llegamos y nos vamos, sino que normalmente es un proyecto en el cual nosotros nos involucramos del 100% y seguimos trabajando hasta el día de ahora. El primero que nosotros hicimos fue los espacios juveniles dentro de la comunidad de Popotlán y La Chacra en San Salvador. Y lo que se nos otorgó es que teníamos que crear un cibercafé. A nosotros nos dijeron, hay una donación para hacer un cibercafé porque sabemos de que la tecnología es un problema que tienen las comunidades, no todos tienen acceso a internet, no todos tienen computadoras.
Entonces queremos un cibercafé. Esa era la donación que se había hecho. La ONG nos contactó y nos dijo, Alight nos contactó y nos dijo, no creemos que el cibercafé sea como lo más adecuado para estos jóvenes. Entonces se nos adjudicó el proyecto y durante el proyecto nosotros empezamos a tratar de identificar cuáles eran las aspiraciones, necesidades reales de la juventud. Y nos dimos cuenta que en realidad la juventud no necesita específicamente una computadora. Sí, no tienen acceso, no, más bien sí tienen acceso a internet por medio del celular, ya todos tenemos celular. Y posiblemente no todos tenían una computadora de escritorio, pero el problema principal que ellos tenían es que no tenían espacios para poder desarrollarse como jóvenes o como niños. Ellos fuera de la escuela no tienen áreas públicas a donde ir, las casas son súper chiquitas, no tienen lugares donde poder recrearse y mucho menos tienen espacios seguros para poder reunirse con sus compañeros. Sobre todo porque a estas edades, durante este contexto, era cuando se les empezaba a reclutar para organizaciones ilícitas. Entonces, lo que nosotros creamos fue todo un proyecto, no solo un espacio, porque nosotros queríamos que estos chicos se adueñaran del espacio que se les estaba diseñando. Entonces, diseñamos talleres en los cuales se les involucraba para codiseñar, diseñamos mobiliario que llegara totalmente desensamblado para que ellos lo pudieran armar y se les otorgó también pequeñas partes de diseño para que ellos pudieran venir con soluciones y sentir que ellos estaban aportando al espacio. Y lo que se creó fue un espacio totalmente contemporáneo, atractivo, pero sobre todo un espacio que fue recibido por todas las comunidades desde el principio. Normalmente lo que nosotros nos habían mencionado es que cuando llega una empresa a decir, o una ONG a decirles, eso es lo que ustedes necesitan, aquí está la última tecnología, tómenla, es de que hay un proceso en el cual de adaptación a. En cambio nosotros, por medio de esta metodología, nos saltamos todo este paso y los espacios se empezaron a utilizar desde el día 1 porque ya todos se sentían partes de este espacio. Lo bonito fue que no solo les ayudó desde el día 1, sino que esto fue prepandémico. Entonces, cuando vino la pandemia, que todos recibieron clases en línea, este era el espacio donde ellos iban a hacer sus tareas, donde prácticamente este era el espacio que solucionaba su acceso a tecnología y a educación. Entonces, estos espacios siguen funcionando y ahora lo que se han convertido es como un hub para la comunidad. Aquí desarrollan proyectos, aquí empiezan a pensar en cómo poder crear nuevos proyectos para la juventud, nuevas soluciones, etc. Y el espacio sigue intacto porque ellos lo cuidan como que si fuera suyo. Luego tenemos Puliendo Talentos, que no sé si era... Bueno, Puliendo Talentos, este fue un proyecto de reactivación microeconómica dentro de las comunidades. Luego de la pandemia, la mayoría de personas que tenían pequeños emprendimientos dentro de la comunidad estaban al punto de quebrar. Las pupuserías, las personas que cosían, las personas que cocinaban, todos ellos necesitaban un tipo de reactivación y lo que se hizo fue junto a Light y Alternative fue crear un proceso de no formalización, sino de especialización para emprendimiento. Entonces, llevaron un proceso de educación de alrededor de 4 meses, en el cual se les enseñaba las cosas más básicas de emprender, como llevar cuentas, reconocer necesidades, todo dentro de un proceso totalmente personalizado. Entonces se trabajó con escuelas, se trabajó con emprendedoras dentro de las comunidades y se les creó desde un plan de negocios hasta un logo y todo un plan de mercadeo. Entonces, este fue chivísimo también porque al final hubo oportunidad de poder invertir en productos que ellos necesitaban para poder reactivar su negocio. La mayoría habían invertido todos sus últimos recursos en poder subsistir durante la pandemia y lo que se hizo fue darles una oportunidad de poder reactivar todos sus negocios y se les creó toda la imagen gráfica que ellos necesitaban que ellas necesitaban porque nos enfocamos más en mujeres para poder empezar a ya sea un nuevo negocio o reactivar el negocio que ellos ya tenían, que lo habían dado por perdido. Otro proyecto social que tenemos es junto con Fundemás, que es para crear espacios libres de colillas o sobre todo espacios libres de
desechos sólidos. Este se implementó dentro de la playa El Tunco. Y la idea fue, bueno, todo el proceso fue recopilar información sobre a dónde fuman, a dónde desechan sólidos, a dónde se hace todo ese tipo de cosas. Y se vinieron con dos propuestas. Una propuesta de concientización por medio de murales, los cuales tenían una infraestructura para poder desechar sólidos y colillas. Y también una infraestructura de awareness dentro de todos los locales dentro del Tunco. Entonces, este fue un piloto, el cual estamos ahorita en vías de poder replicar dentro de la Alcaldía de San Salvador y de Mexicanos para poder crear infraestructura viable para todas las viviendas de desechos sólidos y para empezar una cultura de reciclaje. Entonces, eso ha sido como una recopilación de algunos proyectos que hemos hecho muchísimos más, pero tampoco los quiero aturdir. Y a partir de esto creo que hay lecciones súper importantes que a mí como catedrático, que incluso a mí como estudiante me hubiera gustado haber aprendido desde hace muchos años, y me encanta que por lo menos mis estudiantes las aprendan. La primera es que no tengan miedo a experimentar. No todos los emprendimientos, no todas las ideas de negocio van a calar a la primera o van a salir disparadas a la primera. Hay un proceso arduo detrás, pero lo que ustedes tienen que aprender es de que no importa si ustedes sienten que lograron algo o no, siempre han aprendido. Pivotar es parte importante de cualquier tipo de emprendimiento o incluso de cualquier tipo de trabajo. Cada vez que ustedes fallen, traten de analizar qué es lo que han aprendido de esto. Eso a nosotros nos ha funcionado un montón para saber qué siguiente paso vamos a dar. La siguiente es no romanticen el proceso. Yo sé de que dentro de las redes sociales ustedes están viendo chicos de 19 años que ya lograron establecer su propia marca, su propio branding. Hay nuevas formas de poder ganarse la vida. Simplemente no romanticen el proceso. No piensen que todo es color de rosas. No sientan de que solo porque la primera vez no les salió bien, no les va a salir. Realmente esto es culpa de los medios de comunicación en cómo romantizan emprender o cómo romantizan ingresar a un proceso de obtener un trabajo. Y la verdad es que el proceso es larguísimo. A nosotros, para llevar a sentir que nos sentimos cómodos con lo que estamos haciendo, nos ha llevado alrededor de 8 años. Y por último, siempre que ustedes piensen en emprender, no dejen de lado lo que han aprendido como diseñadores. Todo tiene que estar basado en necesidades reales. Yo como catedrático, eso es una pelea que tengo eterna con mis estudiantes. Siempre tratan de enfocarse en su contexto personal. Y su contexto personal no está mal, pero es un contexto muy limitado. Ustedes tienen que aprender a recopilar información, entender y comprender qué es lo que la gente necesita. Entonces, eso ha sido todo de mi parte. Espero que les haya gustado y creo que ahorita quedamos entonces con un espacio para preguntas. Así es. Bueno, muchas gracias. Y bueno, así estaríamos finalizando con la ponencia, pero se abre el espacio de preguntas y respuestas. Les vamos a pedir que los que estén interesados en hacer preguntas levanten la mano y vamos a acercar el micrófono. Veamos, por acá tenemos una primera pregunta. Veamos. ¿De dónde viene el nombre Lero? Bueno, a nosotros desde estudiantes, desde pequeños, nos empezaron a inculcar de que nosotros teníamos que ser preservadores de la cultura salvadoreña. Y no sé si ustedes han escuchado el juego Lero, Lero, calzón de cuero. Entonces, Lero viene de ahí y porque son las primeras 2 letras de nuestros nombres, Leonel y Roberto, Lero. Ok, bueno, sigamos, veamos otras preguntas por acá. Aquí cerquita. ¿Qué es lo que... ¿Qué hizo ustedes para decir, esta va a ser mi carrera, en esto me voy a especializar y todo eso? No.
Mira, te voy a ser bien sincero, y eso es un consejo. Tengan socios. No porque van a aportar dinero, es porque, por ejemplo, yo específicamente, yo me lancé a hacer lo que hago porque Roberto tenía una visión mucho más fuerte que yo. Yo tengo otras habilidades. Liderar sí, pero tomar decisiones como fuertes de cómo iniciar las cosas no es una de ellas. Si yo te pudiera decir cómo supe yo qué es lo que quería, no te podría responder. Es más de probar, fallar y aprender. Bastante. Eso es algo que a nosotros nos ha funcionado. Y creo que cuando llegues a un punto en el cual tú te sientas cómoda haciendo lo que sentís que es para ti, tú vas a saber. Pero posiblemente lo primero que se te venga a la mente o lo primero que logres investigar, puede que sea, puede que no sea. Los porcentajes posiblemente apunten a que no sea, pero lo mejor siempre es parar un tiempo, darse un tiempo y ver, evaluar qué es lo que esta experiencia nos ha dejado. Bueno, veamos otra pregunta más por acá. Referente al tema social, ¿cómo es el contacto con las fundaciones o las organizaciones con las que trabajan? Los contactos siempre se inician por medio de voluntariado. Siempre. Si, por ejemplo, a ti el diseño social es algo que te importa mucho o que estás interesada, empezá voluntariándote en ONGs que sentís que tienen una visión que se asemeja mucho a la tuya o que tiene proyectos que te llaman mucho la atención. Nosotros iniciamos con voluntariado con Alight por medio de diseñar y pintar murales. Nosotros éramos diseñadores, teníamos conocimiento de diseño gráfico, usurpando un poco su carrera. Pero lo que empezamos fue diseñando murales, dedicamos innumerables horas de donación de tiempo, pero eso construyó una relación fuerte y estable con las ONGs que ahora trabajamos. Bien, veamos una última pregunta. Por acá, de ese lado, aquí adelante. ¿Allá? Ah, bueno, allá. Bueno, veamos. ¿Cuál fue el proyecto que fue más difícil sin contar el primero? ¿Cuál fue el proyecto que ustedes dijeron, este sí está fregado? El primero, no, mentira. Cada vez que nos piden cosas totalmente diferentes que no hemos hecho antes, siempre da miedo. Siempre da miedo. Si te pudiera decir alguno en específico, por ejemplo, ahorita a mí me está dando mucho miedo el del hospital, porque siento que tienen que ver demasiadas cosas que tal vez yo no soy experto en, y siento una gran responsabilidad en cómo tiene que quedar el hospital en cuanto a interiorismo. Ese ahorita trato de ni siquiera pensar en él, porque todavía no lo vamos a ejecutar. Ya entregamos diseño, nos los aprobaron, pero trato de no pensar en él. Tal vez más difícil. Ay, que todos son bien difíciles. Y eso sí les quiero dejar claro, nada es fácil. Todo se hace, te asusta menos porque sabes cómo abordarlo a un principio. El problema es que en todos los proyectos siempre sale algo mal a última hora. Siempre. Cada vez que hagan presupuestos, chicos, incluyan un porcentaje de imprevistos. Nosotros ponemos entre el 10 y el 15%, porque siempre va a salir algo mal, siempre. Yo creo que de los más difíciles podría ser el de plástico, pero es porque nosotros, bueno, como siempre Roberto liderando, ahí está. Roberto vio esto, me lo vendió, a mí me encantó, y yo le dije, vaya, démosle.
Empezamos, a mí me encantó tanto que yo me quedé liderando el proyecto. Yo tuve que armar con un diseñador junior estas 3 máquinas. Nos tardamos 6 meses. Yo no sé nada de electricidad. Bueno, ahora sí. Yo no sé nada de electricidad, no sé nada de circuitos y no sé nada de ingeniería. Esto me llevaba semanas enteras de estar viendo videos hasta la medianoche de cómo conectar circuitos, cómo ocupar resistencias, transmisores y cómo conectarlos entre ellos. Yo no sabía dónde comprar, o sea, yo creo que no se alcanzan a ver, pero aquí hay unas cajitas que tienen como los arduinos para poder controlar la resistencia. Yo ni siquiera sabía dónde irlas a comprar y ahora que miro en retrospectiva creo que venir donde ustedes hubiera sido lo mejor. Pero nos echamos la camellada a pie y créanme que ahora yo ya me siento con la potestad de cambiar focos, arreglar instalaciones eléctricas en mi casa, pero creo que eso fue de los más difíciles. Pero sí creo que si un proyecto no les da miedo, cámbiense a otro. Porque todos asustan en algún punto. Normalmente a mí me asustan al principio y al final. Ese me asustó durante todo el proceso. Hicimos una gran puño de metidas de patas. Compramos motores que eran trifásicos de 220. Nosotros trabajamos a una fase de 110. Hicimos instalaciones dentro del taller. Fue un gran gasto y al final igual así no funcionaron. Las máquinas ahorita se encuentran en el taller de la UCA, ahí lograron poder arrancarlas. Nosotros las hacíamos arrancar por milagros con unas conexiones hechizas, las cuales no eran las mejores, ahorita sí ya están funcionando al 100% y estamos tratando de ver cómo incorporar estos procesos de reciclaje de plástico dentro de las comunidades que estamos trabajando como una fuente de trabajo. Ese es otro proyecto que me asusta, pero para responderte fue este. Muy bien, un aplauso así. Así finalizamos con la segunda conferencia para este día. Pero antes de pasar al recorrido, vamos a invitar a Dayana Pérez, quien es la encargada de publicidad del Laboratorio 3D, quien hará entrega de un reconocimiento para Leo Monterrosa. Así que nuevamente un fuerte aplauso para Leonel Monterrosa. A quien le agradecemos toda su colaboración, el apoyo que ha sido parte de este 5º aniversario del Laboratorio 3D UTEC. Así es que bueno, así damos por finalizada la segunda conferencia. Mañana seguimos también con más actividades, más conferencias y el día sábado con los talleres. Ahora los invitamos a que hagan un recorrido, van a pasar por este sector, ahí van a estar las personas que les van a estar indicando el camino y adentro del laboratorio, donde van a ver todo el trabajo, los diferentes proyectos que se han hecho, les van a dar una explicación también. Así que los invitamos a que disfruten de todo el trabajo que se ha realizado. Gracias por acompañarnos y pasamos al laboratorio. Universidad Tecnológica de El Salvador. Construyamos tu mejor versión.